Mi nombre es Sofía Espinosa, aunque en el mundo del que vengo, el único mundo que me queda en la memoria, me conocían como la muñeca. Es un nombre que odio, un eco de la persona que fui, o más bien de la cosa en la que me convirtieron. Tengo 34 años, aunque mi alma se siente de 100. Durante 6 de esos años, 6 años que se sintieron como una eternidad tallada en mi piel, fui la mujer, la confidente y la propiedad absoluta de uno de los hombres más metódicamente crueles que ha parido esta tierra. Hoy les hablo desde un lugar sin nombre, una casa suburbana insípida en algún desierto de Estados Unidos, bajo la asfixiante cortesía del programa de protección de testigos. Es una jaula dorada, sí, con aire acondicionado y comida insípida que llega puntualmente. Es el precio que pagué por seguir respirando, un precio que me costó la vida que tenía. Todo lo que creen saber sobre los Zetas, todo lo que han visto en las noticias, las cabezas en hieleras, los cuerpos colgados de los puentes, es solo la superficie, el teatro sangriento que montaron para el mundo. Es el marketing del terror. Conocen al Z40, a Miguel Ángel Treviño, el hombre de los guisos y la brutalidad descerebrada. Conocen al Lasca, el verdugo, el militar implacable. Creen que ellos fueron los arquitectos del infierno. Es una mentira brillante y bien contada. La verdadera arquitectura del sadismo, la mente glacial que diseñó la filosofía de la deshumanización y la convirtió en un arma de control social, pertenecía a un hombre que rara vez aparecía en los titulares. Un fantasma. Uno de los fundadores originales del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que, a diferencia de los otros, prefirió el poder absoluto de las sombras a la infamia pública de los reflectores. Un hombre al que yo, en mi estúpida y desesperada inocencia, llegué a amar, y al que vi cometer y ordenar actos que harían vomitar al mismo diablo. Su clave operativa era el Comadreja. Su nombre de pila era Arturo. Y yo dormía a su lado, noche tras noche, mientras él, con la calma de un ingeniero, redibujaba el mapa del infierno en México. Se preguntarán, y con justa razón, cómo una estudiante de enfermería de Reynosa, una chica de familia trabajadora cuyo mayor sueño era aprender a salvar vidas, terminó enredada en las sábanas de un monstruo. La respuesta no es glamurosa. No hay una historia de ambición desmedida ni de fascinación por el poder en el principio de mi caída. Solo hay el olor rancio y penetrante de la desesperación. Mi padre se llamaba Javier. Era un hombre bueno, un obrero de maquiladora que se partió el lomo durante 40 años bajo el sol de Tamaulipas, un hombre cuyas manos eran un mapa de callos y trabajo honesto. Un día, ese hombre que era mi todo, se desplomó en el trabajo. El diagnóstico en el Seguro Social fue un golpe seco y brutal, cáncer de páncreas, galopante y terminal. El médico, un joven con ojeras y la mirada vacía de quien da malas noticias 10 veces al día, nos dio 6 meses y una caja de tramadol. Pero en Internet, en las largas noches de insomnio, encontré una luz. Un tratamiento experimental en un hospital de Houston. Una posibilidad, una entre 1000, pero era una. El costo era astronómico, una cifra que sonaba a fantasía, más dinero del que mi familia habría visto en 10 vidas de trabajo ininterrumpido, y entonces empezó la venta del alma a plazos. Vendimos la casita de la colonia Jarachina, el Tsuru del 98 que mi padre cuidaba como si fuera un tesoro, los pocos aretes de oro de mi madre. Pedimos prestado a familiares, a amigos, y cuando esas fuentes se secaron, acudimos a los prestamistas del barrio, hombres con sonrisas torcidas y ojos de tiburón que te cobran con la vida si te atrasas. Y aún así, no fue suficiente. Recuerdo la tarde exacta en que todo se rompió. Estaba sentada en un Vips, con un café que no podía pagar, llorando en silencio sobre una servilleta de papel.
Fue entonces cuando apareció Brenda, una compañera de la preparatoria. Yo la recordaba como una chica normal, pero la mujer que se sentó frente a mí era otra cosa. Ropa de marca, un bolso que gritaba dinero y un aura de confianza que yo había perdido hacía mucho tiempo. Me vio, escuchó mi historia con una paciencia que me conmovió. Cuando terminé, me dijo unas palabras que se convirtieron en mi sentencia. Conozco a alguien, un empresario, un hombre muy generoso, muy poderoso, ayuda a la gente que lo necesita. Hizo una pausa y su mirada se endureció un instante. Es complicado, pero es un hombre de palabra. Yo en mi desesperación no escuché la palabra complicado, solo escuché ayuda. Me citó al día siguiente en la embajada, un restaurante en Monterrey al que la gente como yo solo mira en las revistas. Fui en autobús, con mi mejor vestido, sintiéndome una impostora. Y allí estaba él, Arturo. No era el narco de las películas, con cadenas de oro y botas de piel exótica. Vestía un traje italiano de corte impecable, gris oscuro, y una camisa blanca sin corbata. Era mayor que yo, quizás unos 40 y tantos, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Tenía una sonrisa triste, casi melancólica, y unos ojos oscuros, profundos, que parecían haberlo visto todo y no haberse sorprendido por nada. Me escuchó. No me interrumpió ni una sola vez. No miró su reloj, un Patek Philippe que reconocí de los catálogos que hojeaba en los consultorios. Simplemente me escuchó, asintiendo de vez en cuando, con una empatía que me pareció genuina y abrumadora. Cuando terminé mi relato tembloroso, no dijo nada por un minuto. Luego, con una calma que me pareció celestial, sacó de su saco una chequera de un banco privado y un bolígrafo Montblanc. Escribió una cifra que me hizo contener la respiración, un número con tantos ceros que mi cerebro tardó en procesarlo. Arrancó el cheque y me lo tendió sobre la mesa. «Considera esto un regalo, Sofía», dijo. Su voz era suave, casi un susurro. «La familia es lo único que importa en este mundo de mierda». Yo rompí a llorar, un llanto compulso, ruidoso, de puro alivio. Le besé las manos, sin importarme la escena. Pensé que había encontrado un ángel guardián. Esa misma tarde, mi madre estaba haciendo las maletas para llevar a mi padre a Houston. Y esa misma noche, sin saberlo, yo había firmado mi sentencia de muerte. El regalo, por supuesto, no era gratis. Nunca lo es. El precio, como descubriría muy pronto, era yo. Mi cuerpo, mi voluntad, mi alma, todo. Mi bautizo de fuego no fue con un arma en la mano, sino con una copa de Chardonnay en una noche estrellada. Unas semanas después de conocer a Arturo, el comadreja, cuando mi padre ya estaba en tratamiento y yo vivía en una nube de gratitud y deuda moral, me invitó a una de sus propiedades. Una quinta espectacular en las afueras de Montemorelos, un oasis de césped perfectamente cortado, palmeras y una piscina que brillaba bajo la luna. A primera vista, parecía una fiesta normal de la alta sociedad regiomontana. Había políticos locales sonriendo con dientes demasiado blancos, empresarios de la construcción que hablaban a gritos de sus nuevos desarrollos, ganaderos con sombreros caros y botas de avestruz. La música de un grupo en vivo flotaba en el aire, mezclada con el olor a carne asada y el humo de puros cubanos. Yo me sentía como Cenicienta en el baile, con un vestido de seda negro que Arturo me había enviado esa misma tarde, un vestido que probablemente costaba más que el sueldo de mi padre de un año entero. Arturo, galante y atento, me presentaba a todos como su amiga especial, y yo sonreía, nerviosa pero halagada. Todo era un torbellino de risas, negocios velados y tequila del caro. Hasta que, cerca de la medianoche, como si alguien hubiera accionado un interruptor, la música se detuvo en seco. Las luces del jardín se intensificaron.
2 camionetas Suburban negras sin placas entraron por el camino de grava y se detuvieron en el centro del césped, con los faros encendidos, creando un escenario improvisado. El silencio fue total. Solo se oía el chirrido de los grillos. De la parte trasera de una de las camionetas, 2 hombres corpulentos bajaron a un tercero. Estaba golpeado, con la ropa cara hecha jirones y una mordaza en la boca. Lo arrastraron sin ninguna ceremonia y lo arrojaron de rodillas en el centro del círculo de invitados. Por los susurros a mi alrededor, entendí que era Ramiro, un contador. Un genio de las finanzas que, al parecer, había intentado ser más listo que la organización, desviando fondos para el cártel rival. Yo me quedé helada, con la copa temblando en mi mano. Esperaba un balazo, rápido, sucio, un final expeditivo. Pero Arturo, mi Arturo, el hombre que me había citado a Borges la noche anterior y me había regalado una primera edición de ficciones, se levantó de su silla con una calma aterradora. Se aflojó el nudo de la corbata, se arremangó las mangas de su camisa y caminó lentamente hacia el hombre arrodillado. Se agachó, le quitó la mordaza con una delicadeza casi burlona. «Buenas noches, Ramiro», le dijo con la misma voz suave y aterciopelada con la que me daba los buenos días. «Vamos a tener una conversación sobre contabilidad creativa». Lo que siguió no fue una ejecución, fue una clase, una lección de anatomía, psicología y dolor impartida por un maestro del horror. Arturo no gritaba, no parecía enojado, operaba con una precisión quirúrgica, casi científica, mientras uno de sus hombres le iba pasando herramientas de una maleta de metal. No eran pistolas ni cuchillos, eran pinzas de presión, un soplete pequeño, un taladro de mano, y mientras lo hacía explicaba. Le explicaba a sus invitados, a sus sicarios y sobre todo a mí, que lo miraba paralizada, petrificada, el porqué de cada corte, de cada quemadura, de cada hueso roto. El miedo, dijo en un momento, girando la cabeza para mirarme directamente a los ojos, mientras el pobre hombre se ahogaba en su propia sangre. No es la bala en la cabeza, eso es piedad, es un final. El verdadero miedo, el que paraliza imperios, es la certeza absoluta de que el dolor no va a terminar. Es tu propia imaginación convirtiéndose en tu peor verdugo. Es entender a un nivel celular que tu cuerpo ya no te pertenece, que es mi lienzo. Vi a políticos, a hombres supuestamente poderosos, asentir, algunos incluso con una sonrisa de admiración. Vi a otros, más jóvenes, dar media vuelta y vomitar violentamente en los arbustos. Yo no hice nada. No podía. Mis pies estaban clavados al suelo. Cuando todo terminó, horas después, bajo la luz cruda de los faros, Arturo se acercó a mí. Tenía una pequeña salpicadura de sangre en la mejilla. Se la limpió con el dorso de la mano como si fuera una mancha de polvo y me sonrió. Su sonrisa triste de siempre. «¿Ves, muñequita? Todo en esta vida es un negocio, y a veces los activos que no rinden hay que liquidarlos de forma espectacular para que los demás entiendan el balance». Esa noche, cuando me llevó a la cama en una de las habitaciones de la quinta, yo era un autómata. No pude gritar, no pude llorar, no pude resistirme. Mientras me hacía suya, yo solo sentía el frío de un cadáver durmiendo a mi lado. El ángel que había pagado el tratamiento de mi padre se había quitado la máscara, y debajo no había un hombre, había un demonio con una sonrisa melancólica. Al principio, en mi ignorancia, yo pensaba que Arturo era simplemente un jefe de plaza, un hombre importante sin duda, un lugarteniente de alto rango, pero uno más en la compleja jerarquía de la organización. Creía que respondía ante alguien más, ante los famosos líderes cuyas caras aparecían borrosas en los noticieros. El gran secreto, la verdad fundamental que sostenía todo el edificio de terror de los Zetas,
se me reveló una noche de tormenta torrencial, en una casa de seguridad con vistas al Golfo de México, en Veracruz. Estábamos solos, atrapados por el diluvio. La casa era un búnker de lujo, con cristales blindados que vibraban con cada trueno. Arturo había estado bebiendo, algo que rara vez hacía con exceso. Se terminó casi una botella entera de whisky Macallan de 25 años, un licor que costaba más que mi matrícula universitaria de un año. No estaba borracho. Ese hombre parecía inmune al descontrol, pero el alcohol aflojó las compuertas de su memoria y de su ego. Empezó a hablar del principio, de cuando eran gafes, la élite del ejército mexicano, entrenados para ser máquinas de matar. Me habló de sus cursos con los boinas verdes americanos en Fort Bragg, en Carolina del Norte, y con los caibiles en Guatemala, los soldados más letales y desalmados de la selva centroamericana, famosos por su brutalidad. Los demás zetas que conocí hablaban de ese pasado con un orgullo desbordado, como si fuera una medalla de honor. Pero Arturo hablaba de ello como un científico que discute un experimento fallido, con un desdén intelectual. Nos enseñaron a matar, a emboscar, a sobrevivir, me dijo, con la mirada perdida en la lluvia que golpeaba furiosamente los ventanales. Nos dieron las herramientas de la guerra, pero no nos enseñaron la psicología del depredador. No entendían que para controlar no basta con matar al enemigo. Hay que aterrorizar a la población que lo cobija. Nos dieron el martillo, pero no el manual de cómo usarlo para quebrar no solo un cuerpo, sino un espíritu, una ciudad, un país entero. Esa parte, esa la tuvimos que escribir nosotros. Fue entonces cuando me lo contó. Me habló de un cónclave, una reunión secreta en los primeros días, justo después de desertar y unirse a Osiel Cárdenas. Él y un círculo muy cerrado de los fundadores originales, tipos de los que ya nadie se acuerda porque sus cuerpos están disueltos en ácido o enterrados en el desierto, se sentaron a diseñar lo que él llamaba la doctrina. No era solo un plan de negocios para traficar droga. Era un manual de contrainsurgencia aplicado al crimen organizado, un proyecto de ingeniería social a través del pánico. Me explicó, con un detalle escalofriante, casi académico, cómo idearon las tácticas que luego se volverían su firma macabra. El pozoleo, disolver cuerpos en ácido, no era solo para desaparecer evidencia, era un acto simbólico y teológico para borrar la existencia misma de una persona, negarle a su familia hasta la tumba para llorarle. Las decapitaciones y los cuerpos colgados en puentes no eran simples asesinatos, eran comunicados, narcomantas de carne y hueso, diseñadas para generar el máximo impacto mediático y psicológico. Lascano siempre fue la fuerza bruta, el martillo que golpea sin pensar. Es bueno en eso, me confesó esa noche, sirviéndose otro trago. Treviño, el 40, es un buen recaudador, un sádico con mentalidad de contador, excelente para el negocio del secuestro y la extorsión. Pero la idea, la filosofía, esa fue nuestra. Fuimos nosotros los que entendimos que no vendíamos cocaína. Vendíamos miedo. La droga era solo el vehículo, el producto secundario. Nuestro verdadero negocio es la franquicia del terror. En ese momento, mientras un relámpago iluminaba su rostro y sus ojos oscuros brillaban con una lucidez aterradora, comprendí. El hombre con el que dormía no era un soldado en un ejército criminal. Era el arquitecto, el ideólogo, el sumo sacerdote de una nueva y sangrienta religión, cuyo único dios era el pánico. Los zetas no eran un cártel, eran un culto a la muerte, y Arturo, el comadreja, era su profeta silencioso, el autor intelectual de su evangelio de sangre. Mi ascenso, si es que se puede llamar así a un descenso cada vez más profundo en el abismo, fue silencioso y aterrador. No me convertí en sicaria ni en jefa de plaza. Mi valor para Arturo era infinitamente más sutil y, para él, más útil.
Era su fachada de normalidad, su oído en lugares donde una pistola no podía entrar, y su prueba privada y constante de lealtad absoluta. Me convirtió en su confidente, en la depositaria de sus pensamientos más oscuros. Después de aquella noche en la quinta, él sabía que yo conocía su verdadera naturaleza. En lugar de eliminarme, como habría hecho con cualquier otra persona, decidió que mi terror era la más pura y confiable forma de sumisión, y se dedicó a cultivarlo. Empezó a llevarme a todas partes. Cenas en salones privados con gobernadores que se cuadraban ante él, comidas con jefes de policía que le entregaban informes detallados de sus propias operaciones, fiestas en yates en Cancún con empresarios que lavaban su dinero a través de constructoras y cadenas hoteleras. Yo me sentaba a su lado, luciendo un vestido de miles de dólares, sonriendo como una muñeca de porcelana, mientras ellos, con eufemismos y medias palabras, negociaban cuotas, arreglaban limpias de plazas enemigas y decidían quién vivía y quién moría en la próxima semana. Aprendí a leer el lenguaje de las pausas, de las miradas, del tintineo nervioso de un vaso. Aprendí a distinguir quién estaba en la nómina y quién, por una palabra de más o un gesto de arrogancia, acababa de entrar en la lista negra. Arturo me usaba para llevar mensajes. No eran sobres con dinero, eso era demasiado vulgar para él. Eran mensajes encriptados en conversaciones casuales. Me enseñó a usar teléfonos satelitales con encriptación de grado militar, a manejar programas de mensajería que se autodestruían. Mi trabajo era ser la mujer bonita y aparentemente tonta en el rincón, la que nadie tomaba en serio, pero que escuchaba y registraba absolutamente todo. Recuerdo una vez, en un rancho cinegético en Coahuila, durante una cumbre de varios líderes zetas. La tensión era palpable. Planeaban la guerra total contra sus antiguos patrones del cártel del Golfo. Mientras ellos, en una sala llena de mapas y armas, diseñaban la masacre, yo estaba en la cocina con las esposas y amantes de los otros capos. Era un universo paralelo, surrealista. Hablaban de compras en McAllen, de los colegios de sus hijos en Suiza, de la última telenovela, y yo, con una sonrisa plástica, participaba en la conversación, opinando sobre un bolso de Louis Vuitton, mientras en mi cabeza repasaba las rutas de trasiego, los nombres de los comandantes corruptos y las frecuencias de radio que Arturo me había hecho memorizar minutos antes. Vivía en un estado de esquizofrenia constante. Por la mañana, podía estar recibiendo un masaje en un spa de lujo en Los Cabos. Por la noche, en una casa de seguridad en Fresnillo, escuchando a través de la delgada pared cómo Arturo interrogaba a un halcón que había fallado usando una técnica que él llamaba la entrevista. El lujo era la anestesia. Los vestidos de diseñador, las joyas de Tiffany's, los viajes en jet privado. Todo era un elaborado intento de acallar la voz en mi cabeza que me gritaba que estaba cenando con la muerte y sus apóstoles. Me volví una experta en disociarme. La Sofía que se probaba un collar de diamantes en una boutique exclusiva no era la misma Sofía que le sostenía el cabello a Arturo mientras él vomitaba de borracho en un baño de mármol, confesando entre balbuceos el número exacto de personas que había matado con sus propias manos esa semana. Él confiaba en mí porque mi miedo me hacía predecible. Creía que me había quebrado por completo, que era una extensión de su propia voluntad, y por mucho, mucho tiempo tuvo toda la razón. El clímax de mi descenso al infierno, el momento que se grabó a fuego en mi alma y que todavía hoy, en la seguridad de esta casa anónima, me despierta gritando en medio de un sudor helado, no fue una balacera. Fue mucho peor. Fue una lección de poder, una demostración teatral y sádica. Un empresario de la construcción en Monterrey, el ingeniero Villarreal, un hombre de la vieja escuela, orgulloso y con conexiones, se había negado a pagar la cuota. Pensó que su apellido, sus amigos en el gobierno y sus abogados podían protegerlo.
Fue un error de cálculo fatal. Arturo no lo mató. Eso habría sido demasiado simple, demasiado piadoso. Decidió usarlo para impartir una clase magistral de terror psicológico y me obligó a ser su única alumna en primera fila. Secuestraron a toda la familia, al ingeniero, a su esposa, una señora elegante y distinguida, a su hijo de 17 años, un atleta popular en su preparatoria, y a su hija de 15, una chica hermosa y asustada. Los llevaron a un almacén abandonado en el municipio de Apodaca, un lugar que olía a óxido, a humedad y a miedo rancio. Arturo me llevó allí. En el trayecto, en la suburban blindada, no dijo una palabra. Solo puso música clásica, una pieza de Bach que desde entonces no puedo volver a escuchar. Al llegar me tomó del brazo y me dijo: «Hoy vas a entender por qué nos temen de verdad. Hoy vas a entender el poder real que reside en la familia». El almacén era una catedral del horror. La familia estaba atada a 4 sillas de metal, una frente a la otra, en el centro de un círculo de luz proyectado por un único y potente reflector. Estaban golpeados, pero conscientes, sus ojos desorbitados de pánico. Arturo se acercó a ellos con la calma de un profesor universitario a punto de empezar una conferencia. No les gritó, les habló con una voz suave, casi tranquilizadora. Le explicó al ingeniero que su error no fue negarse a pagar. Su error fue pensar que su amor por su familia era su fortaleza, su escudo. «El amor es una debilidad, ingeniero», le dijo Arturo, mientras acariciaba el cabello de la hija adolescente que temblaba sin control. «Es una palanca, la palanca más poderosa que existe, y hoy voy a usarla para abrirle la cabeza y mostrarle cómo funciona el mundo real, no el de sus clubes sociales y comidas de negocios». Lo que hizo después, durante las siguientes horas, no puedo describirlo en detalle. No porque no lo recuerde, lo recuerdo con una claridad que me quema, sino porque cada palabra es un clavo en mi garganta. No los mató, jugó con ellos, los obligó a tomar decisiones imposibles, diabólicas. Le preguntaba al padre: «¿A quién le rompemos un brazo primero? ¿A tu hijo el campeón o a tu hija la princesa? Elige tú. Tienes 10 segundos». Le pedía a la madre que eligiera entre la vida de su esposo y la de su hijo. Y cada vez que dudaban, cada vez que suplicaban o lloraban, el castigo era para otro miembro de la familia. El sonido. Eso es lo que no me puedo quitar de la cabeza. No eran solo los gritos de dolor. Era la voz de Arturo, calmada, didáctica, casi terapéutica, explicando cada acción, justificando cada acto de crueldad como una consecuencia lógica y directa de la desobediencia del padre. «Esto no lo hago yo, ingeniero. Lo está haciendo usted con su arrogancia». Yo estaba allí, a unos metros, sentada en una caja de madera. Me obligó a mirar. Si intentaba apartar la vista, uno de sus hombres me agarraba la cara con una mano sucia y me forzaba a ver. En un momento, la esposa del empresario, con el rostro desfigurado por los golpes y las lágrimas, me miró. Sus ojos ya no pedían ayuda. Estaban muertos, pero en ellos vi un reconocimiento. Vio a otra mujer, y en su agonía silenciosa, me preguntó sin palabras cómo podía permitirlo, cómo podía estar del lado del monstruo. En ese instante, algo dentro de mí, mi último vestigio de humanidad, se rompió para siempre, se hizo añicos. Después de horas, cuando ya no eran personas, sino solo carne temblorosa y sollozos guturales, Arturo dio la orden final. Se hizo. Pero él no se fue. Se quedó unos minutos, observando los cuerpos, como un artista que admira su obra maestra. Luego se volvió hacia mí, con las manos perfectamente limpias, porque él nunca se manchaba si no era estrictamente necesario, y me dijo: «La familia que obedece sobrevive y prospera. La que desafía se convierte en un mensaje. ¿Entendiste la lección, mi amor?». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar.
porque si decía que no, sabía que la siguiente lección sería conmigo como protagonista principal. Esa noche en el almacén fue mi punto de quiebre. El terror que sentía se transformó en algo más frío, más afilado, la certeza absoluta de mi propia mortalidad. Dejé de verlo como mi captor o mi protector. Empecé a verlo como mi futuro verdugo. Su afecto, que siempre había sido posesivo y controlador, se volvió abiertamente paranoico. Me miraba de una forma nueva, inquisitiva. Analizaba mis silencios, mis miradas. ¿En qué piensas, muñeca?, me preguntaba a quemarropa. Sentía que él había visto la grieta en mi fachada de sumisión en el almacén, que había percibido el momento exacto en que mi miedo se había mezclado con el asco. Y eso, en su mundo, me convertía en un cabo suelto, en un riesgo inaceptable. El punto de no retorno, la confirmación de mis peores temores, llegó una tarde, de la forma más banal y escalofriante. Estábamos en un penthouse de lujo en San Pedro Garza García, con una vista espectacular de la Sierra Madre. Yo estaba en el balcón, fingiendo leer un libro, pero en realidad mi mente era un torbellino de pánico. Él se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Por un instante, casi me engañé pensando que era un gesto de ternura como los de antes, pero entonces susurró en mi oído, su aliento cálido en mi cuello. Estás muy callada últimamente, muñequita. Tu mente está muy lejos. ¿En qué piensas? Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con una fuerza que me dolió en el pecho. En nada, Arturo. Solo en nosotros, en lo afortunada que soy, mentí, la voz temblándome apenas. Él se rió, una risa corta, sin alegría, un sonido seco. A mí me parece que piensas en esa familia de constructores. ¿Te dio lástima? No deberías sentir lástima por los débiles en Sofía. La lástima es una enfermedad, una infección que te pudre por dentro. Apretó su agarre en mis brazos, sus dedos hundiéndose en mi piel hasta dejar marcas. Yo te curé de muchas cosas. Te curé de la pobreza, de la insignificancia, del miedo al futuro. No me obligues a tener que curarte también de la conciencia. Es una cirugía muy dolorosa y casi nunca deja al paciente como estaba. Se apartó bruscamente y entró al departamento. Esa frase no fue una advertencia, fue una sentencia de muerte con fecha aplazada. Entendí que yo ya no era su trofeo, ni siquiera su confidente. Era su testigo más peligroso. La única persona viva, además de su círculo más cercano ya muerto, que conocía la profundidad de su sadismo y la verdad sobre su papel como el arquitecto intelectual del cártel. Me di cuenta de que mi vida tenía una fecha de caducidad. El día en que él se aburriera de mí, o el día en que sospechara que mi miedo ya no era suficiente para garantizar mi silencio, yo terminaría en un tambo de ácido o en una fosa clandestina en algún desierto de Coahuila. El amor, si es que alguna vez existió algo parecido, se había evaporado por completo. Solo quedaba la dinámica más antigua del mundo, la del depredador y la presa. Y yo sabía que en ese juego yo no tenía ninguna posibilidad de ganar. Tenía que huir. No para ser libre, la libertad era un concepto ajeno para mí. Tenía que huir simplemente para seguir respirando un día más. La única pregunta era ¿cómo coño se escapa una de la sombra del diablo? La huida fue la única operación que planeé yo sola. Fue mi única guerra, una guerra silenciosa, librada en los rincones de mi mente mientras sonreía y asentía a mi carcelero. Sabía que no podía simplemente correr. La organización de Arturo tenía ojos y oídos en cada estación de autobuses, en cada aeropuerto, en cada retén policial de la mitad del país. Escapar de él dentro de México era un suicidio. Necesitaba un poder más grande, un enemigo de su tamaño. Y entonces recordé una conversación que le había escuchado tener meses atrás, una llamada en altavoz que él creyó que yo no estaba escuchando. Un nombre, agente Miller,
de la DEA. Arturo se había reído de él. Lo llamaba el gringo terco que no entiende que aquí el dinero compra todo. Pero yo había memorizado el nombre. Durante semanas viví una doble vida en mi propia mente. De cara a Arturo, era la misma muñeca, sumisa y asustada de siempre. Pero por dentro, cada palabra suya, cada reunión a la que asistía, cada dato, cada nombre, lo almacenaba como munición para mi única oportunidad. Usé uno de los celulares encriptados que él mismo me había enseñado a usar. Sabía que los revisaba periódicamente, así que tuve que ser más inteligente. Descubrí una vulnerabilidad en el software, una forma de crear una capa de comunicación oculta, un fantasma dentro de la máquina. Contacté a la embajada americana en México. La primera vez que envié un mensaje, mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Tengo información sobre el Comadreja. Pregunten al agente Miller. Era un tiro en la oscuridad. No sabía si me creerían, si pensarían que era una trampa. Pero mencioné un par de operaciones internas de los Zetas que aún no eran públicas, nombres clave, fechas. Hubo un silencio de 2 días que fueron una tortura. Luego una respuesta escueta. Hemos recibido su mensaje. Espere instrucciones. No vuelva a contactar. La oportunidad llegó una semana después, un regalo del destino. Arturo tenía que viajar a Guatemala para una reunión urgente con los caibiles. Nunca me llevaba a esos viajes, era mi ventana, tenía 12 horas de ventaja. Los americanos me contactaron. El punto de encuentro, un pequeño restaurante de carretera en la salida a Saltillo, llamado El Viajero. Las instrucciones eran claras. Ve sola, no lleves nada que pueda rastrearse, ni teléfono, ni joyas, ni tarjetas. A las 3 p.m. en punto. Esa mañana, dejé todo sobre la cama del penthouse. Las joyas, los vestidos, fajos de dólares. Me vestí con unos jeans viejos y una camiseta, como la estudiante de enfermería que solía ser. Salir del edificio fue un infierno. Los halcones vigilaban la calle 24/7. Tuve que montar una escena. Fingí una crisis nerviosa, una pelea monumental con Arturo por teléfono, gritando que estaba harta y que me iba a casa de mi madre en Reynosa. Era una apuesta arriesgada. Quizás me detendrían en la puerta, quizás le avisarían. Pero su arrogancia jugó a mi favor. ¿Quién iba a pensar que su muñeca, su creación, se atrevería a desafiarlo? El viaje en taxi hasta el restaurante fue una agonía. Cada coche que nos rebasaba era una camioneta de sicarios en mi imaginación. El taxista, un hombre mayor, debió notar mi pánico, pero no dijo nada. Llegué. El lugar estaba casi vacío, olía a grasa y a café quemado. Me senté en una mesa al fondo y esperé. 10 minutos. 20. Media hora. El reloj de la pared parecía burlarse de mí. Empecé a pensar que era una trampa, que Arturo lo había descubierto y que en cualquier momento entrarían por la puerta para levantarme. Estaba a punto de echar a correr, de rendirme, cuando un hombre se sentó frente a mí. Un gringo alto, con cara de pocos amigos y un traje barato. ¿Sofía?, preguntó en un español torpe y acentuado. Era Miller. Lo que siguió fue un borrón de adrenalina. Un coche sin matrícula que nos esperaba afuera, un viaje a toda velocidad por carreteras secundarias hasta un pequeño aeropuerto privado. Un avión Cessna. Mientras despegábamos y veía las luces de Monterrey hacerse pequeñas, como estrellas caídas, no sentía alivio. Sentí como si me estuvieran arrancando la piel a tiras. Estabas a salvo, sí. Pero dejaba atrás a mi familia, a la que condenaba a vivir escondida para siempre, mi país, mi nombre. Estaba escapando de un monstruo, pero sabía que su fantasma, su recuerdo, me perseguiría por el resto de mi vida. Y aquí estoy, en esta casa anónima, en este país que no es el mío, con un nombre que no reconozco cuando me miro al espejo por las mañanas. El sol aquí es diferente.
El aire es diferente, el silencio es diferente. Es el silencio de una tumba. Arturo, el comadreja, fue abatido por la Marina un año después de mi huida, en un enfrentamiento en un rancho de Querétaro. Eso dice la versión oficial, pero yo sé la verdad. La información que yo les di durante meses de interrogatorios, los números de cuenta, las casas de seguridad, las rutas, los nombres de sus protectores políticos, los llevó directamente a él. Fui yo quien apretó el gatillo desde miles de kilómetros de distancia, con palabras en lugar de balas. Pero su muerte no me trajo la paz. No hubo catarsis, ni alivio, ni justicia. Porque Arturo no era solo un hombre, era una idea. Una doctrina de crueldad y control que sigue viva, que mutó y se esparció como un virus en la organización, que él ayudó a crear y en las que vinieron después. Hablo ahora, después de años de un silencio impuesto y autoimpuesto, no porque busque el perdón. Para gente como yo no hay perdón posible. Fui cómplice. Comí en su mesa, dormí en su cama, me vestí con ropa y joyas compradas con la sangre de inocentes. Mi supervivencia se construyó sobre el sufrimiento de otros. Hablo porque su fantasma, el fantasma de la salida fácil y el poder inmediato, sigue ahí fuera, en las calles de mi país, seduciendo a otras chicas desesperadas, a otros muchachos sin futuro que ven en las camionetas blindadas un símbolo de éxito. Y quiero que sepan la verdad. Quiero que cualquier joven en Reynosa, en Nuevo Laredo, en cualquier rincón olvidado de México, que vea a un hombre con una sonrisa fácil y una cartera llena que le ofrece una salida, entienda cuál es el verdadero precio. El precio no es tu cuerpo, no es tu lealtad, es tu alma. Y es una deuda que nunca, jamás terminas de pagar. Yo lo perdí todo, mi familia, a la que nunca podré volver a ver por miedo a las represalias, mi nombre, mi rostro, mi pasado. Vivo en un presente perpetuo, mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada coche que pasa demasiado lento por mi calle. Esta no es una vida. Es una supervivencia vigilada. Si este mundo de poder, dinero y adrenalina te parece atractivo, si crees que eres más listo, más fuerte, que a ti no te pasará, recuerda mi voz. Recuerda mis palabras desde esta jaula dorada que es mi vida. De ese infierno no hay puerta de salida. No hay jubilación. Solo hay un antes y un después. Y en el después, cuando la música se detiene, las luces se apagan y la cocaína se acaba, no queda absolutamente nada. Solo tú y los fantasmas de todos a los que dañaste por el camino. Y los fantasmas, te lo aseguro, nunca, nunca duermen.